Bienvenidos a México al Día. Estas son las noticias de hoy, 20 de junio. Miguel Ángel Osorio Chong rechazó que el gobierno de la República espíe a periodistas y activistas de derechos humanos. El canciller mexicano Luis Videgaray fue designado presidente de la 47ª Asamblea General de la OEA. La canciller venezolana Delcy Rodríguez arremetió contra los detractores del presidente Maduro. Ford canceló la producción del Focus en México. Ahora lo importará de China. El titular de Hacienda, José Antonio Meade, dijo que nuestro país tiene gran capacidad para atraer inversión extranjera. La PGR solicitó orden de aprehensión en contra del exgobernador de Chihuahua, César Duarte. En noticias internacionales, en España, colegas de ese país realizaron un homenaje póstumo a Javier Valdés. En noticias deportivas, todo listo para que mañana el Tri enfrente a Nueva Zelanda en la Copa Confederaciones. Quédese con nosotros porque aquí lo vamos a poner al día. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches. Mi nombre es Gustavo Rentería y les saludo con el gusto de siempre. Bienvenidas, bienvenidos al telediario México al Día. Esta es la información sin adjetivos de este martes, 20 de junio ya de 2017. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, rechazó que el gobierno de la República espíe a periodistas y a activistas de derechos humanos. Dijo que el trabajo de inteligencia está enfocado a la detención de criminales. Reiterarle que hemos rechazado, por supuesto, tal reportaje. Estamos pidiendo que exista la denuncia pertinente para que la PGR también pueda hacer la investigación al respecto y ver si hay algún elemento al respecto. Nosotros rechazamos el que se esté haciendo algún tipo de espionaje o investigación respecto a periodistas, a algún defensor de derechos humanos o de ONGs. Al encabezar una reunión de seguridad en Sinaloa, también habló sobre el presunto robo al equipo de la ex primera dama Margarita Zavala de Calderón. El secretario afirmó que lo que se necesita es que ella presente una denuncia. Lo que estamos esperando, y creo que debe de hacerlo, él, ella o su equipo, es la denuncia pertinente. Si no hay denuncia, no sabemos qué fueron los hechos a los que refiere. Mientras se realizaba la conferencia de prensa del secretario Osorio Chong, un grupo de colegas periodistas se manifestó frente a él y al gobernador Quirino para exigir el esclarecimiento por la muerte de Javier Valdés. Nuevamente la crisis en Venezuela fue el tema de discusión en la Asamblea de la OEA que se realiza en Cancún. Así estuvieron las cosas. Por aclamación, el canciller Luis Videgaray fue nombrado presidente de la 47 Asamblea General de la OEA. Ahí refrendó el compromiso de México con el fortalecimiento interamericano de derechos humanos, el escrutinio internacional y la democracia. México respalda la labor de la OEA para apoyar esfuerzos nacionales para el fortalecimiento de las instituciones democráticas y en la promoción de mecanismos para la rendición de cuentas, la transparencia, el combate a la corrupción y el fortalecimiento del Estado de Derecho. Este debe ser un espacio también de intercambio de buenas ideas y de buenas prácticas. El tema de Venezuela no quedó exento en este encuentro. Estados Unidos se une con protectores de la democracia de nuestra región para trabajar con el gobierno de Venezuela para que se celebren elecciones libres, respeten la independencia de la Asamblea Nacional, liberen a los presos políticos y solucionen la crisis humanitaria. Esta crisis exige una urgente concertación entre todos los actores venezolanos para restablecer la democracia, liberando de inmediato a los presos políticos, cesando las detenciones arbitrarias y poniendo fin a la violencia. A mí me gustaría escuchar en su intervención, en lugar de estar insultando y contestando a cada uno de los presentes, cómo su gobierno se va a comprometer de manera legítima a buscar una solución a la crisis de su país.
Pese a que ayer la canciller venezolana Delcy Rodríguez rompió el diálogo y se retiró de las mesas de trabajo, hoy estuvo presente en la primera jornada formal de actividades. Arremetió contra todo aquel opositor del gobierno de Nicolás Maduro. Que respete a Venezuela. Si ellos forman parte de la camada de perritos simpáticos para el imperio, Venezuela no. Y Venezuela no va a aceptar intromisiones indebidas, violatorias de las normas internacionales. ¿A qué están llamando en Venezuela? ¿A la guerra? Su delegación presentó 10 proyectos resolutivos, entre ellos uno contra el muro fronterizo propuesto por Donald Trump y otro relacionado a los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Sobre el caso específico de Venezuela, el canciller Luis Videgaray calificó de poca seriedad la actitud de esta delegación, ya que dijo pareciera que este país esté en la OEA solo cuando le conviene. Para México al Día, Flor Hurtado. En entrevista con México al Día, el secretario para el fortalecimiento de la democracia de la OEA, Paco Guerrero, aseguró que más allá del tema Venezuela, el organismo siempre velará porque la democracia sea una realidad en la región. Cuenta con una Carta Democrática Interamericana. Precisamente esta carta es la que ha dado fundamento al proceso de discusión sobre lo que deben ser los principios centrales de la democracia representativa, la división de poderes, la independencia de los propios poderes también en torno a la jefatura del Estado, la libertad de expresión. José Antonio Meade, secretario de Hacienda, participó en el foro Mujeres Poderosas, organizado por Forbes. Ahí dijo que es previsible que la renegociación del NAFTA entre México y Estados Unidos, al igual que Canadá, llegue a un buen término. Dado ese contexto, dada esa realidad, dada esa inversión en infraestructura, dada esa integración norteamericana, es previsible que el diálogo nos lleve a encontrar nuevas fórmulas de integración en donde México, Canadá y Estados Unidos estemos mejor después del diálogo de lo que estaremos antes. Pero tenemos una ventaja adicional, y esa ventaja adicional es que México es el país del mundo que más pertenencias tiene y que por lo tanto más oportunidad tiene de convertir esas pertenencias en prosperidad. Sobre el anuncio de la empresa Ford de cancelar la producción de su modelo Focus aquí en México y que ahora lo va a importar de China, Meade aseguró que México tiene gran capacidad para atraer inversión extranjera. Pone de relieve es que México sigue llamando la atención del mundo, que los espacios de apertura que hemos venido construyendo son espacios de apertura que se traducen en inversión y en empleo y que nos aseguran hacia adelante un flujo de inversiones positivas que mucho nos van a ayudar, no solamente las extranjeras, sino las que domésticamente se están movilizando. El jefe de la oficina de la presidencia, Francisco Guzmán, dijo que México ve la globalización como una fuerza positiva para el desarrollo y el progreso. Al participar en la inauguración del 28º Congreso Mundial de la Asociación Económica Internacional, agregó que actualmente nuestro país es una de las economías más abiertas y globalmente integradas del mundo y es un ejemplo de cambio estructural para impulsar el crecimiento. Indicó que en los últimos años la adopción e implementación de reformas ha permitido a México incrementar su productividad y competitividad. Los secretarios de Agricultura de México, José Calzada, de Estados Unidos, Sonny Perdue, y de Canadá, Lawrence McCauley, acordaron mantener una política de mercados abiertos en el sector agrícola. Y es que dijeron, el sector agroalimentario alcanza ventas superiores a los 85,000 millones de dólares al año. Con estos números, coincidieron en que el Tratado de Libre Comercio ha sido benéfico para consumidores y productores de las tres naciones y por ello destacaron que las diferencias entre los países miembros del Telecán son verdaderamente mínimas. Le quiero comentar que ya tenemos confirmado que elementos de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Sonora, desde la mañana de este martes, llevan a cabo un cateo en el rancho propiedad de Roberto Romero, exsecretario de Gobierno de la administración de Guillermo Padres Elías. El operativo se realiza bajo la supervisión de personal de diferentes dependencias, entre ellas Conagua, Zagarpa y la Comisión Estatal de Aguas y Bienes y Concesiones, ya que existen varias denuncias sobre desvío de recursos, tanto para la construcción como operación de un rancho. Prohibido cambiarle. Buenas tardes, noches.
tiene usted los números fundamentales de la economía, números que debe de conocer noche a noche aquí en el Telediario México al Día. Desde hoy, anótelo ahí en su agenda para la efeméride, es legal aquí en México el uso de la marihuana con fines medicinales. La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la PGR solicitó a un juez federal que emita una orden de aprehensión contra el priista César Duarte, exgobernador de Chihuahua. Esto por su presunta responsabilidad en el desvío de más de 80 millones de pesos para campañas políticas. De acuerdo con testigos, durante su administración, el exmandatario descontó 10% del salario de unos 700 funcionarios públicos. El pasado mes de marzo, la Interpol emitió una orden internacional de captura en contra de César Duarte a solicitud de la PGR. El PRI impugnó la elección a gobernador de Nayarit. Esto bajo el argumento de que se violó el principio de certeza debido a que hay una diferencia de 73,180 electores entre la lista nominal que avaló el Instituto Nacional Electoral y la que el Instituto Electoral de Nayarit entregó a los partidos una semana después. Por ello, el PRI solicita anular la elección y detener la entrega de constancia de mayoría al candidato de la coalición PAN-PRD, Antonio Echevarría. La Comisión Instructora del Congreso de Veracruz determinó que existen elementos suficientes para continuar con el proceso de desafuero de la diputada local Eva Cadena Sandoval. Fernando Curi, que es el presidente de la Comisión Instructora, la que quita el fuero, refirió que el dictamen fue emitido por lo que le corresponde a la Junta de Coordinación Política convocar a una sesión extraordinaria para votar el desafuero de Eva Cadena debido a que el plazo vence el próximo lunes. El legislador reiteró que procede el desafuero debido a que está legalmente comprobada la conducta en el Congreso local. Hoy se conmemora el Día Mundial del Refugiado, fenómeno que afecta a 22,5 millones de personas en todo el planeta. Respecto a la situación que guarda este fenómeno en nuestro país, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados de Gobernación informó que hasta junio de este año, más de 6,100 personas habían presentado una solicitud para obtener asilo. Esto representa un incremento significativo de acuerdo con el estudio presentado este fin de semana por la Agencia de la ONU para los Refugiados y la Organización Internacional del Trabajo. Las estadísticas de 2016 en México hemos visto un aumento de más que 1000% en el número de personas que han solicitado la condición de refugiado en este país. En su mayoría, las solicitudes son de personas y familias provenientes de Salvador, Honduras y también Guatemala. Y tengo aquí pues algunos datos. El mundo tiene este triste récord. Cada 3 segundos una persona es desplazada en el planeta. Cada 3 segundos. La alerta del terrorismo se volvió a activar en Europa. Este martes en Bruselas, Bélgica, la policía neutralizó a un hombre en la estación central del metro tras producirse una pequeña explosión. Afortunadamente no se registraron heridos. De acuerdo con medios locales, el individuo llevaba una mochila y un cinturón de explosivos. La Fiscalía Federal belga ya investiga el incidente como un intento de atentado terrorista. La coalición internacional liderada por Estados Unidos informó que abatió a Turki al-Binali, el máximo responsable religioso de ISIS, el Estado Islámico. Esto ocurrió el pasado 31 de mayo durante un bombardeo en Siria. En Estados Unidos, Kevin DeLeon, que es el líder del Senado en California, el estado, por cierto, con mayor número de migrantes de la Unión Americana, presentó una ley para convertir a esa localidad en un santuario ante la política del presidente Trump en la materia que implica deportaciones sistemáticas y obviamente puso de cabeza a Washington.
Esto asegurará que los dólares locales para las fuerzas de seguridad, personal y otros recursos no serán malgastados en separar familias y a otras madres, padres y niños que respetan la ley. Los jefes de policía en toda la nación creen que enlistar a la policía local para endurecer las leyes de inmigración es una mala idea. Ahí mismo, en los Estados Unidos, falleció en un hospital de Cincinnati, en Ohio, Otto Barbier, el estudiante que la semana pasada regresó a la Unión Americana tras pasar 17 meses encarcelado, esto en Corea del Norte. El joven, le recuerdo este caso, presentaba un daño neurológico grave por motivos que se desconocen. Fue acusado de actos hostiles en contra del Estado y condenado a 15 años de prisión en Pyongyang. Fue liberado por razones humanitarias, sin embargo, de acuerdo con los reportes, salió del país asiático en estado de coma. En Guatemala, al menos 11 personas murieron por un alud que se registró en el departamento de Huehuetenango, fronterizo con México. Las autoridades indicaron que aún hay un número sin cuantificar de personas enterradas, por lo que la cifra de víctimas mortales se podría incrementar. El derrumbe sepultó 5 viviendas, un autobús y un microbús con pasajeros. En Colombia, la guerrilla de las FARC inició este martes la última etapa de su desarme, que forma parte del acuerdo de paz con el gobierno. Tendrá que entregar 40% de su arsenal a la misión de la ONU encargada de este procedimiento. El otro 60% fue consignado en semanas pasadas. El armamento será fundido para crear 3 monumentos que estarán, uno en Colombia, el segundo en Cuba y el tercero ahí en Naciones Unidas en Nueva York. En España, la Asociación de la Prensa de Madrid realizó un homenaje póstumo a nuestro colega mexicano Javier Valdés, experto en temas de narco, que ya lo sabe, fue asesinado el pasado 15 de mayo en Culiacán. El reconocimiento lo recibió la esposa del comunicador, Griselda Triana, quien exigió justicia por el asesinato de su marido en primer lugar y de todos los periodistas en México. Hoy informó el INEGI algo terrible, que ya lo sabíamos, pero hoy se oficializa. Las personas de piel oscura tienen menor escolaridad y ocupan menos puestos directivos que los de piel clara. Esto, insisto, en nuestro país. ¿Qué opina al respecto? Lo invito a que opine con valor y con verdad a través de mi cuenta Twitter. Sígame, @GustavoRentería. Aquí está el clima para las próximas horas. Tome nota, prohibido cambiarle, volveré. El doctor Mancera, en su calidad de presidente de la CONAGO, le recuerdo esta Conferencia Nacional de Gobernadores, negó que en el país se usen técnicas de espionaje para intimidar o para cualquier otro fin. La SCT, que es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y Samsung Electronics firmaron un convenio mediante el cual la empresa va a facilitar equipo y cursos para que los operadores de los centros de inclusión denominados Punto México Conectado aprendan a desarrollar contenidos y aplicaciones en realidad virtual. De esta manera se podrá acercar a millones de mexicanos hacia el uso y aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la información y el conocimiento. La realidad virtual se escucha muy bonito para el tema de entretenimiento, pero el gran potencial está en el desarrollo de aplicaciones, en el desarrollo de contenido específico, por ejemplo, lo que mencionaba, el tema de salud. Puedes consultar remotamente a un médico. Samsung Electronics dijo que la educación, la innovación y la tecnología
son importantes agentes de cambio de la realidad social. Samsung México continuará su contribución al sector educativo con la visión de que México es efectivamente una gran esperanza para la región y el mundo. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el INE, denunció actos de violencia e intimidación. Escuche usted, al personal que aplicó la prueba Planea en 4 estados de la República. Los incidentes sucedieron en Durango, Chiapas, Tamaulipas y el Estado de México en las evaluaciones realizadas del 6 al 9 y del 14 al 15 de junio. El INE ya inició el proceso de las denuncias correspondientes ante la Procuraduría General de la República. Lo invito a ver ese trabajo de Notimex. Me llamo Danton Iván Basaldo Morquecho, soy estudiante de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Actualmente estudio el 8º semestre. El proyecto que estamos presentando ahora se llama Monitoreo Remoto de Signos Vitales. En este caso es un chaleco, el cual nos va a ayudar a medir las señales y las respuestas fisiológicas de un astronauta para una misión análoga que se llevará a cabo en Polonia a finales de julio por parte de la Agencia Espacial Europea y el Consejo Consultivo de la Generación Espacial. Es un organismo de las Naciones Unidas. Considero que nuestro proyecto fue aceptado, ya que es el único proyecto que va a estar tratando con telemedicina, el cual nos va a ayudar a monitorear en tiempo real las respuestas de los astronautas, lo cual es muy benéfico para la misión, ya que tenemos que tener un control muy serio y restringido para las misiones. En este caso, como está enfocado a actividades extravehiculares, necesitamos tener un monitoreo médico muy certero para saber que nuestro astronauta o la persona que está utilizando este dispositivo se encuentra bien y que además de eso su salud es favorable y todas las actividades que esté haciendo las está haciendo de la mejor manera posible. La canciller venezolana dijo, Venezuela es más soberana que nunca. Prohibido cambiarle, volveré. El Instituto Politécnico Nacional presentó un proyecto innovador que beneficiará a personas con discapacidad. Vea de qué le estoy hablando. Esta es una silla de ruedas fuera de lo común y única en su género. Su movimiento es gracias a la luz solar. Se trata de Chair Goes, un proyecto innovador creado por 3 estudiantes del Politécnico Nacional. Sus características la hacen más práctica y segura que las convencionales y se adapta a las necesidades de quien la use. Mide 1,20 de largo y 75 centímetros de ancho y pesa 50 kilos. Tiene un diseño geométrico especializado para subir y bajar las escaleras eléctricas. Lo que te permite subir y bajar las escaleras es que, aparte del diseño geométrico, le adicionamos un freno tipo bicicleta, es freno de disco. Entonces, cuando tú te incorporas a la escalera eléctrica, aprietas el freno y te mantiene estático durante todo el trayecto de la escalera eléctrica. También cuenta con tecnología de punta, tiene 3 baterías solares y además se puede cargar con un dispositivo móvil como celulares o tabletas. Otra aportación que tuve yo fue las celdas solares y lo que fue el inversor de corriente. Este inversor que te permite cargar dispositivos, porque pensé actualmente quién no ocupa un smartphone, una tablet, una computadora, y pues que la aprovechen, ¿no? Que puedan ir conectando sus celulares, nunca quedarse sin batería y aprovechar esas energías que te da, en este caso solarmente, para poderlo cargar. Chair Goes puede soportar a personas de hasta 160 kilos y alcanza una velocidad de 15 kilómetros por hora.
se adapta por igual a personas con alguna discapacidad motriz o de la tercera edad. Nos sentimos muy bien porque ha llegado a escalas muy grandes, que pues sí pensábamos que iba a llegar grande, pero no tan rápido. Si ya se han dado cuenta, pues sí ha tenido muy buena aceptación y pues nos sentimos muy bien con eso, de sentir que estamos tratando de cambiar al mundo o dar algo a las personas, un legado. Esta silla tendrá un costo cercano a los 40,000 pesos y muy pronto estará a la venta. Para México al Día, Jacqueline López Zárate. Jacqueline, gracias y saludo con mucho afecto a Flor Hurtado. Hola Flor, ¿cómo te ha ido? Bienvenida, buenas tardes, noches. Muy buenas noches, Gustavo, auditorio de México al Día, los saludo con mucho gusto. Vamos a conocer qué más es noticia hoy en nuestro país. Y ayer justamente le comentaba que se fugaron 8 internos del tutelar de Güemes, esto en Tamaulipas. A través de su cuenta de Twitter, la Vocería de Seguridad del Estado informó que 2 ya fueron reaprendidos. Se trata de José Guadalupe Tovar y de Domingo García, quienes fueron detenidos gracias a un operativo de seguridad en Ciudad Victoria. Las autoridades no precisaron a qué tutelar serán reingresados, sin embargo, se publicó la lista actualizada de quienes aún se encuentran prófugos de la justicia. Más motines en los reclusorios de nuestro país. Ayer también le comentaba que hubo un enfrentamiento en el penal de Topo Chico, esto en Nuevo León, y en esta ocasión ocurrió una riña en el de Chetumal, Quintana Roo. Jenner Corona, vocero de Seguridad del Estado, confirmó que los hechos ocurrieron la madrugada de este martes y que el enfrentamiento dejó un reo herido, quien ya recibe atención médica en un hospital de Chetumal. Asimismo, informó que la situación está bajo control. En estos momentos incluso ya se reiniciaron las visitas de los familiares a los internos. Fue consecuencia del traslado de un grupo de internos a un centro de reinserción de mayor seguridad. Sin embargo, reitero, la situación se encuentra en estos momentos controlada. Ya incluso los elementos de la Policía Estatal Preventiva que habían acudido para retomar el orden ya se retiraron. Y vamos con más información porque fuerzas federales le dieron un golpe al narcotráfico. En Los Cabos, Baja California Sur, detuvieron a Abraham Cervantes. Él es presunto jefe del cártel de Jalisco Nueva Generación en Tijuana. Este sujeto es señalado como uno de los principales generadores de violencia en la zona. Fue arrestado junto con otra mujer y les aseguraron 2 armas largas, una corta, droga, dinero en efectivo y equipos de telecomunicación. Todo fue puesto a disposición de la subdelegación de la PGR en Los Cabos. Y en Veracruz también hubo detenidos. Se trata de 3 ex policías estatales acusados de secuestrar y asesinar a Gibran Martí Díaz. Él era participante de La Voz México y su cadáver fue hallado el 18 de enero de 2014 en un operativo en la carretera Huatusco-Conejos. Además, están relacionados con el plagio de otros 2 jóvenes. Uno de ellos fue localizado sin vida y otro continúa desaparecido. Los exagentes fueron presentados ante un juez de control en el penal de Pancho Viejo. Y mira la siguiente información, ¿qué le parece? En pleno siglo XXI, la Secretaría de Gobernación declaró alerta de género contra las mujeres en 5 municipios de Colima. En consecuencia, este estado deberá de diseñar un programa de trabajo que permita implementar una serie de medidas de seguridad, prevención y justicia. Asimismo, se solicitó la integración de un banco de datos de violencia contra la mujer, esto que permitirá identificar bajo qué contexto ocurren las agresiones y así crear políticas públicas que sean realmente efectivas. Y en más información, la Procuraduría General de la República levantó el aseguramiento de la empresa Oceanografía. Usted recordará que en 2014 la Secretaría de la Función Pública la sancionó por haberse encontrado un fraude contra Banamex por más de 500 millones de dólares. Bueno, con esta acción se descongelan los activos, bienes y derechos de esta empresa, propiedad de Amado Yáñez Osuna. Y para cerrar, vamos a Oaxaca porque ahí el secretario de Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda Nava, supervisó los trabajos de ayuda a damnificados por las tormentas tropicales Beatriz y Calvin. Ahí afirmó que son tiempos de solidaridad y trabajo para el Estado. También hizo un llamado a la unidad y a anteponer el interés de los oaxaqueños por encima de beneficios personales y particulares. Todos necesitamos rehabilitar esta zona. Para los 22 municipios les vamos a dar 10 millones de pesos más de empleo temporal.
equitativamente por el señor gobernador. Pues hasta aquí la información nacional. Gustavo, yo regreso contigo. Que tengas excelente noche. Flora, hasta mañana, que descanses. Un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad del Partido Verde Ecologista de México, que busca eliminar la reforma al financiamiento de partidos políticos aprobada en el estado de Jalisco, conocida como la ley Kumamoto, este diputado independiente, o la ley Sin voto no hay dinero. Jorge Pardo Rebolledo emplazó este lunes por la tarde al Congreso y al Ejecutivo de Jalisco para que en 6 días naturales rinda su informe para defender las reformas a la Constitución y al Código Electoral Local, publicada, por cierto, el 2 de junio. Es decir, la noticia es que ya admitieron en la Corte esta impugnación por la ley Kumamoto. La efeméride de hoy. Adelante. No puede decir que vence. Frase de Fernando Calderón, poeta, dramaturgo, abogado y político mexicano que nació un día como hoy, pero de 1809. Ocupó los cargos de magistrado en el Supremo Tribunal de Justicia en Zacatecas y de diputado en el Congreso del Estado. En el ámbito político, fue un liberal de profundas convicciones y en el terreno literario es considerado uno de los iniciadores del romanticismo mexicano. Entre sus obras más destacadas están Reinaldo y Elina, Ana Bolena y Hernán, La Vuelta del Cruzado y A Ninguna de las Tres. El periódico El Financiero hoy publica un reportaje muy interesante que aquí sintetizo. 7 de cada 10 empresas que participan en el mercado de valores tienen su origen, tienen su domicilio fiscal aquí en la Ciudad de México, mientras que hay 3 estados del país que no tienen ni un solo participante en esta institución bursátil, entiéndase la Bolsa Mexicana de Valores. 7 de cada 10 empresas que participan en la bolsa tienen su domicilio fiscal aquí en la Ciudad de México. Con argumentos e intercambio de ideas, chavos de distintos estados se enfrentaron en la semifinal del Concurso Nacional de Oratoria y Debate 2017. Discursos, debates, aspavientos y una que otra sentencia fueron los elementos que conformaron el primer día de semifinales del Concurso Nacional de Oratoria y Debate 2017, organizado por el diario El Universal y la Fundación Ili Ortiz. La Universidad La Salle fue la sede para este encuentro que reunió la tarde de este martes a 12 jóvenes pertenecientes a la zona noroeste del país y que representaron su estado en este concurso. Como naturalmente se siente algo de nervios, sin embargo, pues los nervios se van y empezamos a dejar fluir las ideas. Realmente es una sensación muy grata el poder contemplar a compañeros de otros estados, escuchar sus ideas y ver cómo esas ideas pueden focalizar un cambio para nuestro país. Y en mi caso es un tema con el que me siento muy identificada. Me tocó hablar acerca de los mensajes de odio en redes sociales. Entonces tenía una postura muy definida, me gustó lo que dije, se entendió el mensaje y esas son las emociones. Sobre todo cuando ves que no terminas de hablar y el público ya te quiere aplaudir, dices, lo logré. Este primer día de semifinales constó de 3 etapas, mismas en las que los alumnos destacaron por su fluida manera de expresión y la intensidad que impregnaron a sus palabras tanto en la fase de oratoria como en el debate final. Cuando un estudiante alemán incitaba a sus compañeros a quemar cientos de libros. Cada día de esta semana, los jueces deliberarán y definirán a los finalistas, de manera que este viernes quedarán definidos 16 concursantes que competirán por ser el número 1 en los próximos 5 y 6 de septiembre en la ciudad de Durango. Y ahora siento que son 2 meses en los que me tengo que preparar el doble o el triple de lo que me tuve que preparar para venir a esta eliminatoria. Me siento muy emocionado, pero también siento un compromiso bastante grande. Lo que sigue, prepararse bastante, no dejar de leer, estar enterado de los acontecimientos mundiales para llevar las mejores ideas hasta Durango.
Hace unos días, el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, afirmó que el nuevo modelo educativo contemplará a la oratoria como parte de las materias, ya que según el funcionario, la oratoria y una pulcra manera de expresión son fundamentales en el desarrollo de los jóvenes. Para México al Día, Rodrigo Muñoz. Rodrigo, gracias, y ojalá le den unas clasecitas a algunos políticos que hablan muy mal, no saben hilar tres ideas. De verdad que inclusive están leyendo algún discurso y de verdad no se les entiende absolutamente nada. Qué bueno que se apoye a este tipo de concursos en materia de oratoria, en materia de discurso político. Ellos sí saben transmitir ideas. Tiempo de ir a la información cultural. Rafa García Villegas, saludo con afecto. Les recuerdo que es una producción de nuestro canal hermano, el Canal 22. Gracias, Gustavo. Muy buenas noches, amigos de México al Día. Vamos con la información cultural. Una de las últimas actividades que nos deja el año dual México-Alemania es la reunión internacional para reflexionar el papel de los museos en el siglo XXI y los retos que estos enfrentan. El conocimiento nos invita a reflexionar y nos obliga a cambiar constantemente. Y eso no debería ocurrir solo con las personas, también con las instituciones. Como parte de las actividades del año dual Alemania-México, este fin de semana se celebró en el Museo Nacional de las Culturas una plataforma de diálogo con 25 especialistas de 5 continentes para reflexionar el papel de los museos en el siglo XXI en la salvaguarda y fomento del patrimonio y la diversidad cultural. El encuentro estuvo organizado por la Embajada de la República Federal de Alemania en México y el Instituto Goethe con el apoyo de la UNESCO. Reflexionar sobre ese nuevo mundo en que vivimos, que está influido por globalización, por migración, ¿no? Todos esos factores que ahorita juegan un gran papel y que se tienen que ver reflejados también en museos y cooperaciones entre museos en varios países. Hasta aquí la información, muchas gracias y muy buenas noches. La vejez es una etapa en la que muchos seres humanos quedan a merced de los demás. Por ello, se han instrumentado leyes que los protegen de los malos tratos y el abandono. Estoy hablando de los abuelitos. En México, los adultos mayores tienen por ley una serie de derechos que protegen su dignidad e integridad. Uno de ellos, tal vez el menos conocido por la sociedad, es el derecho a ser cuidados y alimentados por su familia. Un cuidado no nada más yo te atiendo, te llevo y te traigo, no, es un cuidado general, ¿sí? En los aspectos biológicos, de salud, la parte psicológica, mental y la parte social de la familia y la comunidad. El abandono e incumplimiento de dichas obligaciones familiares es penado desde el año 2002 por la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Ahora, de adultos, nos corresponde retransmitirle eso que recibimos de niños, es decir, un principio de reciprocidad. Ahora nos corresponde, de adultos, darle eso que recibimos de niños a nuestros padres y sobre todo padres que no tienen un ingreso propio, es decir, que no son autónomos. Estos derechos van orientados a la integración de los adultos mayores como actores activos en las dinámicas de la familia y la sociedad. Son derechos exigibles, derechos progresivos, derechos con una visión de integralidad. Tenemos derecho a una vida libre de violencia, derecho a la salud, que nos vean que si necesitamos ir al médico, que nos proporcionen los medicamentos y que estén al cuidado de que sí tomemos nuestros medicamentos, a la dignidad, a que nos respeten, a que nos tomen en cuenta. Según expertos, la participación de los jóvenes en la atención de las personas mayores es la mejor forma de establecer una cultura de atención y respeto a la tercera edad. Una mayor acción intergeneracional, donde las nuevas generaciones vayan entendiendo qué es el proceso de envejecimiento, de qué manera se da, por qué va sucediendo las distintas etapas en la situación de las personas mayores y que es muy importante la integración, el tomarles en cuenta, la forma de hacerles partícipes de todas las decisiones.
Permitirle a esas personas mayores poder seguir participando, poder estar integradas en la sociedad. Los que vamos a ser personas mayores el día de mañana, y muchos van a ser personas mayores, entonces, ¿cómo me gustaría a mí que me trataran cuando llegue yo a viejo? Conscientes del acelerado envejecimiento en nuestro país, hay que cobrar conciencia y tomar medidas para detener el flagelo de abandono y abuso hacia las personas adultas mayores. Para México al Día, Omar Vera. Omar, muchas gracias. El senador del PT, antes era perredista, Miguel Barbosa, anunció que mañana, en el marco de la sesión de la Comisión Permanente del Congreso, va a presentar un punto de acuerdo para exigir que se finquen responsabilidades penales en contra del exgobernador priista de Chihuahua, César Duarte, por el presunto desvío de 10,000 millones de pesos. 10,000 millones de pesos para financiar campañas del PRI. Prohibido cambiarle, volveré. Buenas noches. La ONU y su brazo operativo, la UNICEF, la Organización Internacional del Trabajo, incluso el Vaticano, están ocupados en un proceso que no acaba y sí hiere: el hambre, la marginación y la explotación de los niños. Ocurre en todos los países, con mayor o menor proporción, pero en todos lados se ven a niños estirando la mano para pedir un mendrugo, recibiendo castigos a razón de no trabajar o empuñando armas y consumiendo drogas, dentro de un crimen, eso sí, muy bien organizado. Todos presentan algo en común: la ausencia de una educación elemental y formal. Esto sin duda no pronostica días por venir sólidos. Estos niños, en poco adolescentes, formarán más que escrúpulos fuertes resentimientos. Padecerán enfermedades crónicas y, en caso degenerativas, y mucho, con el extremo de la violencia, se convertirán en delincuentes y criminales en peligro. Por ello, estas instituciones hablan del asunto y se muestran inquietas. Son niños que suman millones y se pelean los gobiernos por estirar un presupuesto que o destina a su rescate o se ofrece a otro núcleo social igual o más necesitado, que es el de los pensionados. Personajes de la tercera edad que requieren de una asistencia especializada con lamentables casos de enfermedades incurables, terminales y carísimas. Así con el hambre y el abandono y la soledad. Soy Carlos Ramos, la mejor de todas las noches. En México al Día es momento de hacer un repaso de los hechos más importantes ocurridos aquí y en todo el planeta. Nos informa Ruth Alarcón. La canciller venezolana Delcy Rodríguez regresó a las sesiones de trabajo de la 47ª Asamblea General de la OEA y arremetió contra los opositores al gobierno del presidente Nicolás Maduro. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, rechazó que la federación espíe a periodistas y a activistas de derechos humanos. El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, se dijo optimista respecto a que la renegociación del TLCAN llegue a buen puerto. La Comisión Instructora del Congreso de Veracruz determinó que existen elementos suficientes para continuar con el proceso de desafuero de Eva Cadena Sandoval. En el mundo, regresó el terrorismo a Europa. En esta ocasión, la policía de Bruselas, Bélgica, neutralizó a un hombre que provocó una explosión en una estación del metro. Y en los deportes, Toluca jugará contra el Atlético de Madrid el 25 de julio en el Estadio Nemesio 10. Eso es todo por hoy. Usted ya está enterado y sin adjetivos. A nombre de este ejército informativo y técnico que no se ve en la tele, pero bien que chambea, gracias por su sintonía. Mañana tempranito, Pati y Omar, y en punto de las 2:30 de la tarde lo espera mi compañero y amigo Enrique Lascano. Nos tenemos una noche buena, ojalá tengamos, pero tenemos una cita mañana, noche de miércoles, mitad de semana, a las 9:21 horas, tiempo del centro de la República Mexicana. Le quiero recordar que mi nombre es Gustavo Rentería y lo invito como siempre a que juntos hagamos mejores noticias para un mejor México. Pásela bien, adiós. Buenas noches.
Esto es México al Día.